Comenzamos con una primera tarea de salida de balón del sistema 1-3-5-2 contra un atacante y contra dos atacantes. Lo primero que queremos que sepáis o que veáis, dividimos en dos zonas. Una primera zona donde hay una superioridad, si os dais cuenta aquí están los tres centrales junto con los dos carrileros que tienen que sacar el balón con un sistema del otro equipo con dos extremos, un delantero y un media punta. Tenemos puesto aquí varias puertas, ¿vale? Dos extremos, dos en los carriles laterales para los carrileros y dos más interiores para enganchar con el media punta. En la otra zona del campo tenemos tres atacantes, en este caso los dos delanteros y el media punta nuestro, contra una línea de 4 defensas, ¿vale? Lo que queremos es trabajar con su sistema salida de balón. ¿En qué consiste la tarea? Pues el equipo naranja tendrá que meter gol en estas dos porterías. Tenemos puestas estas dos porterías laterales porque lo que queremos es abusar de las bandas y una central para hacer gol, ¿no? De manera normal, ¿no? Como en los partidos. El equipo negro, tras robo de balón, pues tendrá que hacer un ataque normal hacia portería. Bien, aquí vemos cómo empieza a jugar. Aquí atraemos a dos jugadores, el portero hace la superioridad y aquí, por ejemplo, ya el balón le llega a nuestro central y nuestro central fijaría uno de los delanteros. Estamos poniendo la cámara lenta para que se vea mejor y ya aquí tenemos la opción de que ese carrilero pueda pasar por la primera puerta. En el momento que un carrilero pasa por la puerta, también tiene la opción el otro carrilero y hay una superioridad de 3, 4, 5 contra 4 y aquí tendrán que intentar hacer gol, ¿vale? Siempre ponemos superioridad para que el ejercicio salga. Lo que queremos ahora es salida de balón. Si estuviéramos haciendo la presión haríamos lo contrario, ¿no? Pero en este caso queremos salida de balón con superioridad para que salga y se vea bien el ejercicio. Aquí podemos ver cómo al final el equipo naranja consiste en moviendo la pelota, entrar en la portería con uno de los carrileros. Habíamos salido por un carril y hemos terminado por el otro. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo hacemos lo mismo. Ahora vamos a intentar usar una de las puertas interiores. Este jugador número 10, que si os dais cuenta, es el que va a intentar que aquí el 10 siga al 5, el 9 al 4 y el 4 pueden meter un pase vertical. Fijaos, ha saltado dos líneas, una y dos, y ya tenemos balón en campo contrario, donde hacemos lo mismo. Los dos carrileros subirían y tendríamos la opción de poder anotar gol, ¿no? En este caso, pues el 5 viene a defender al 10, el balón lo coge el 10 al 7 y el 7 pues termina con gol. En este caso podría haber usado una de las dos porterías, pero bueno. Ahora vamos a meter una dificultad más. Vamos a poner un medio centro, nuestro medio centro, y también un jugador más defensivo en el otro equipo, ¿vale? ¿Para qué? Para también ver cómo este medio centro pues también ayuda, ¿vale? Ayuda a la salida de balón. Aquí tenemos el 8, el 10 lo defiende y vemos lo que hace. De nuevo, ahora se va el 4, da el balón al portero, el 5 se va a quedar libre, ¿vale? Y en el momento que el 5 se queda libre, ya tiene la opción de jugar con el 8 juega con el 2, hemos encontrado ese jugador libre y de nuevo un ataque pasando por la puerta del carrilero, en este caso del número 2. Y lo mismo, intentamos anotar gol. ¿Qué pasa ahora? Vamos a intentar a ver qué pasa cuando el balón, el 10, siga a nuestro defensa, nuestro tercer central, ¿no? Y se puede ver como de nuevo hacemos la superioridad. El 6 antes de que llegue el 9 ya toca el balón al 4. El 4 se va a ayudar con el portero y fijaos la vía que se queda aquí. Y el portero va a poder enganchar con uno de los medios centros, en este caso con el 8. El 8 pasa a la compuerta, ¿vale? Con el 10 y de nuevo ya los dos carrileros para poder atacar y hacer gol. En este caso pues pase profundo del 10, el 2 le hace un desmarque y consigue gol. Bueno, esa es la primera tarea que traemos para poder mejorar este sistema. Pasamos a una segunda tarea para hablar, para trabajar el tema de la amplitud y la profundidad. En este caso, los dos carrileros, el 2 y el 3, van a dar esa amplitud a la hora de atacar y a la misma vez también vamos a intentar ser profundos a la hora de atacar. Aquí tenemos un rectángulo donde tenemos 2, 3, 4, 5 naranjas contra un 2, 3, 4, 5, 6 negros. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a tener la superioridad? Cada vez que caigan bandas, estos jugadores, estos 4, van a tener que bascular, con lo que nos va a dejar el espacio del otro, ¿no? Hay que intentar atacar por los carriles. Aquí comenzamos, empezamos a dar pases. Fijaos, ya el 8 juega con el 2. Aquí va a tener que bascular el equipo, ¿vale? El 4 y el 2 bascularían. En este caso no sale muy bien.
Bien, el 10 hace un cambio de juego en profundidad al 3 y estos dos los pilla contrapié porque habían basculado y ahí podemos hacer el ataque. En este caso ya el 3 centra y el 9 remata. Eso sería una opción. Hay multitud de opciones. Esta sería una de ellas, ¿no? Como empezamos por una banda y acabamos con la otra dando esa amplitud. ¿Qué pasa si el equipo negro roba? ¿No? En este caso jugamos por dentro. Aquí hemos intentado jugar el 10 con el 7, pero el 3 la roba. En el momento que la roba, el equipo naranja tiene que intentar tapar estas dos porterías. Ahí se puede ver cómo el 6 al final tapa la opción de gol, ¿no? Entonces, importante, una tarea sencilla para trabajar la amplitud con los carrileros y además con la amplitud y la profundidad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Siempre que jugamos con este sistema está claro que donde vamos a tener que ocupar los espacios van a ser en banda. Bien, en esta tarea 3 también traemos una tarea de superioridad con banda, ¿vale? El equipo naranja, fijaos, aquí tenemos un rectángulo azul que va en todo el carril lateral, un rectángulo otro azul al carril otro lateral y el carril central con el amarillo. En este carril, en este central amarillo lo que hacemos es juego posicional y en estos dos rectángulos rojos ya no se puede entrar. Esto ya para terminar jugada en centro, ¿no? Nos encontramos con un equipo naranja, aquí con su sistema, ¿vale? Contra un equipo negro, donde el equipo negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores más el portero, y los naranjas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tienen superioridad, ¿vale? Solo habría un central, los otros dos los hemos eliminado. El equipo negro, cuando roba balón, tiene que meter gol en estas porterías. El equipo naranja, pues tiene que meter gol en la portería esta. Entonces comenzamos a tocar el balón. Aquí se puede ver cómo hacemos siempre superioridad por medio buscando el hombre libre. Aquí ya se tiene y ahí ya se empezaría. Esto es lo que quiero que sepáis. Solo es posible poder entrar dos jugadores en esta zona para hacer superioridad de 2 contra 1 en banda. En este caso el 7, en el momento que el 2 toca balón, ya el 7 va a hacer un desmarque, ¿vale? ¿Para qué? Para que el 2 le ponga el balón y en ese momento ya estamos a rematar. Aquí, por ejemplo, ya hemos conseguido lo que queríamos, esa superioridad en banda. Aparece el 7 en banda para ese centro. ¿Quién va a rematar? Uno de los medias puntas, el otro carrilero también entra, el delantero que queda, porque este sería el segundo, y el otro media punta. En este caso, remate gol, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora? Hacemos lo mismo. Vamos a intentar siempre que tengamos esa superioridad por banda. Y empezamos a tocar, balón en 7, la roba a los negros. ¿Qué pasa cuando la roba a los negros? Pues ¿quién vamos a intentar cerrar para que no haya posibilidad de gol. Aquí se puede ver cómo intenta el equipo negro tocar la pelota, cómo bascula el equipo naranja para intentar que no haya gol. En este caso ha habido un robo y fijaos, ya hemos pillado descolocado al equipo contrario y esto es una de las jugadas típicas que hace los equipos de Antonio Conte, como ya llega con muchos jugadores. En este caso, fijaos lo que ha pasado. El balón, aquí había una superioridad, el balón en vez de venir al centro del área ha venido a la frontal donde llega el otro media punta. Entonces, importante, tenemos que ensayar con ellos, tanto centro a los delanteros como ese centro pasa atrás y luego cuando no tengamos balón, como todo el equipo tiene que ordenarse de tal manera para proteger las bandas, que es donde está la debilidad de este sistema, debido a que solo tenemos un carrilero. Hay veces que nos pueden atacar con dos jugadores por banda y nosotros tenemos que hacer esa debilidad virtud. Entonces, como hemos visto, aquí en este primer ejercicio hacemos esa superioridad por banda ayudando con uno de los delanteros, por ejemplo, un media punta, y luego, como hemos visto al final, este carril tiene que ser tapado con uno de los medias puntas. Os traemos ahora una tarea de un juego posicional, ¿vale? Un equipo contra otro, y lo que hacemos es abusar de las bandas. Si os dais cuenta, tenemos menos jugadores, en este caso los carrileros siguen estando, los medias puntas y los delanteros, porque lo que queremos es abusar de las bandas. Entonces, en estos subsistemas, estos tres jugadores son importantes de tener, el 9, el 8 y el 3 por un lado, y el 7, el 10 y el 2 por el otro, ¿vale? Y por medio tenemos a uno de los centrales, en este caso al líbero, y al medio centro defensivo, o el volante tampoco. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Intentar meter gol, ¿vale? Abusando de las bandas, intentando hacer la superioridad. Queremos que quede claro ahora unos siguientes conceptos que vamos a decir. Lo primero, aquí vemos cómo ya jugando en banda, ahí podemos hacer. Fijaos, la primera cosa, queremos que haya 3 jugadores en banda. Esa es la primera tarea que queremos. Que estos 3 jugadores intenten hacer esa superioridad. Siempre que haya superioridad, hay que ser verticales. Cuando no hay superioridad, tocamos posicionar. En este caso,
tenemos las posibilidades de ser verticales porque tenemos el 2, el 10 y el 7 contra el 3 y el 8. Entonces vamos a intentar hacer ahí algo. Fijaos. ¿Qué pasa? En este caso hemos intentado hacer la superioridad. Como el 6 ha venido, se queda un jugador libre que es el que intentar tocar. En este caso, pues no. Hemos jugado con el 7 y el 7 en profundidad 2. Eso se podría hacer. La otra opción, pues lo que hemos dicho. El balón del 10, en vez de dárselo al 7, se la damos al 9. Y ahí tenemos una nueva jugada. ¿Vale? Ahí podemos ver cómo ya el 9 y hacemos la superioridad por la otra banda. Aquí tenemos un 2 contra 1. Ahí tenemos el 8 y el 3 contra el 2. ¿Vale? Pues eso es una de las cosas que queremos que se trabaje. ¿Veis? Aquí hemos vuelto a lo mismo. ¿Vale? Aquí hemos hecho un 2 contra 1. El 3 ya puede centrar y que haya remate. Esas son las primeras consignas que tenemos que dejarle claro a nuestros jugadores. Siempre que haya una superioridad por banda, 3 contra 2 contra 1, hay que ser verticales. Si no, pase seguro. Otra de las cosas que podemos hacer es esta. ¿Quién da la amplitud? En este caso, la amplitud la va a dar el media punta. En este caso puede ser el delantero que caiga a banda o uno de los centrocampistas. Y entonces el jugador, el 2, juega por dentro. Aquí se puede ver, en el momento el 10 te da la amplitud con el 3 y los demás la profundidad. Entonces aquí podemos ver cómo el 2 juega con el 8 con el 7 y fijaos quién ha hecho ahora ese desmarque, el 10. Si trabajamos eso, es verdad que hace que el equipo esté más desordenado, pero también conseguimos que el equipo rival tenga más complicado el poder defendernos. Entonces, dos consignas. La primera, siempre superioridad por banda, hacemos juego vertical, si no, pase seguro. Segunda consigna, si el carrilero se mete por dentro, esa amplitud la tiene que dar o un delantero o un centrocampista. Bien, y la última tarea que os traemos es para enfrentar sistemas. Es cierto que es importante que sepamos dónde están las ventajas y las desventajas del sistema 1-3-5-2 cuando nos enfrentamos a otro. Entonces, lo mejor de ello es poder verlo en el juego, ¿no? Para que los jugadores tengan esa experiencia y nosotros también. Aquí, por ejemplo, el primer sistema que nos enfrentamos es el 1-3-5-2 contra el 1-4-2-3-1. O de otra manera, el 1-4-3-3 también nos valdría. Tiene las mismas debilidades y ventajas con respecto a ese sistema. Lo primero, si lo colocamos así, ¿vale? Si colocamos a los jugadores negros, en este caso al 7 y al 11 de extremo, jugando más por fuera que por dentro, es cierto que aquí tenemos una superioridad en salida de balón, pero también tenemos una desventaja porque para qué queremos 3 jugadores defendiendo solo a uno. Entonces ahí es cierto que creo que tendría en salida de balón mucha ventaja, pero en defensa mucha desventaja. Luego aquí en banda, si os dais cuenta, tenemos una desventaja, tenemos un 2 contra 1 y aquí también sería, bueno, un 1 contra 2 mejor dicho, y aquí también 1 contra 2. En carril central tendríamos un 3 contra 3, una igualdad, que ahí es cierto que si lo hacemos bien esa igualdad al ser carril central sería positivo, y luego aquí también tendríamos algo positivo, porque si tenemos un 1 contra 1 de delantero con central, cualquier fallo que cometan estaríamos cerca de la portería rival. ¿Qué pasa si ahora vemos el siguiente movimiento? Si los delanteros del equipo rival juegan por dentro, ahí es cierto que tenemos desventaja porque tenemos un mano a mano donde tendríamos que hacer la ayuda con otro tipo de jugadores. Es cierto que en banda sí tendríamos un 1 contra 1 donde se igualarían las fuerzas y se podría sacar ventaja, ya sabéis, balón largo a las patas del 3, el 2 llega seguro, porque a este balón si es más rápido, este va de espalda y este va de cara y haríamos daño. Y de nuevo los dos delanteros con los dos centrales sería también algo positivo. En el centro del campo tenemos también una igualdad de 3 contra 3. Así que aquí es cierto que tenemos algunas desventajas, pero no son tan peligrosas. ¿Qué pasa ahora si cambiamos de sistema? Vamos a pasar ahora al sistema 1-3-5-2 contra el 1-4-4-2. Aquí vamos a ver qué pasa. Aquí lo podemos ver. Tenemos aquí ahora sí, en salida de balón tenemos ventaja y también tenemos ventaja a la hora de defender. Porque aunque si el 6 se pega al 10 y el 4 se pega al 9, nos sigue quedando el 5 libre para hacer la ayuda. Luego en el centro del campo también tenemos ventaja, tenemos superioridad de 3 contra 2, con lo que peligraría. Y también tenemos ventaja en la delantera, ¿por qué? Porque tenemos un mano a mano entre delanteros y centrales. Es cierto que en banda tenemos una debilidad, tenemos un 1 contra 2, pero si hacemos que el 11 ayude en la defensa, por ejemplo aquí, ¿no? Si le damos el balón y lo tiene el número 11 del equipo rival, fijaos, aunque suba el 2, el 3 estaría del 11 y el 11 vendría aquí a hacer la ayuda, tendríamos un 2 contra 2. Y estos dos jugadores, al defender a estos dos, ahí tendríamos un equilibrio. Con lo que, enfrentándose a ese sistema
1-3-5-2 contra un 1-4-4-2 tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Y eso son cosas guapas para poder saberlo si nos encontramos un rival que tenga ese sistema. Y luego hacemos sistema 1-3-5-2 que se enfrenta a otro sistema 1-3-5-2. Es decir, se enfrentan los mismos sistemas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos ventaja en salida de balón, ventaja a la hora de defender a los delanteros, porque este se quedaría libre, una igualdad en banda, donde el que gane su duelo pues sería el ventajoso. En el centro del campo tenemos una igualdad de numérica, y en la delantera es cierto que ahora sí teníamos la debilidad. ¿Por qué? Porque al tener un jugador más el equipo rival nos costaría más poder llegar por el carril central. Pero bueno, siempre es bueno de saber todas estas ventajas y desventajas, que si ya lo sabemos de antemano nos puede ayudar a la hora de competir y poder sacar resultados positivos. Suscríbete.